Foros empresariales y de opinión. Proceso de paz y crisis de la justicia. Con la presencia del doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación. Buenos días, agradecemos su amable asistencia. Bienvenidos al foro Proceso de Paz y Crisis de la Justicia, con dos invitados muy especiales. Nos acompaña el señor Procurador General de la Nación, el doctor Alejandro Ordóñez. También está con nosotros el señor Ministro de la Presidencia de la República, el doctor Néstor Humberto Martínez Neira. Este foro se realiza en el marco de una importante alianza entre la Alcaldía de Neiva, la Cámara de Comercio de Neiva y el canal regional del Huila, el canal Nación TV. El propósito es conocer, también analizar, pero también es proponer sobre temas de la vida nacional, sobre temas relacionados con nuestro país, de la actualidad de la noticia. Y precisamente estos foros se dan en el marco de los foros empresariales y de opinión que se vendrán desarrollando y realizando dentro de esta importante alianza, como ya lo decíamos, la Alcaldía de Neiva, la Cámara de Comercio y el canal regional del Huila, Nación TV. Rápidamente les voy a explicar la metodología. Cada uno de los invitados especiales realizará una ponencia, una intervención de 30 minutos. Luego de ello, se llevará a cabo una relatoría a cargo de la presidenta de los grupos, de los medios de comunicación del Grupo JON, la doctora Claudia Medina. Posterior a ello, ustedes como asistentes tendrán la oportunidad de realizar preguntas o también opiniones, opinar sobre el tema, y para esto contará cada una de las personas con solo 3 minutos. Recomendamos entonces ser muy exactos en esa opinión, muy exactos en ese interrogante, y pues es la manera en que les damos la apertura a este foro, Proceso de Paz y Crisis de la Justicia. Gracias por acompañarnos. A continuación, la intervención de 30 minutos por parte del Ministro de la Presidencia de la República, el doctor Néstor Humberto Martínez Neira. Muy buenos días. Un saludo muy especial para el presidente de la Cámara de Comercio de Neiva, el doctor Ariel Rincón, para nuestro alcalde, quien es uno de nuestros anfitriones, el doctor Pedro Suárez, al señor Procurador General de la Nación, al doctor Alejandro Ordóñez, a la doctora Claudia Medina, directora de la Nación, y por supuesto un saludo muy especial para Monseñor Casas, para los honorables diputados, para los honorables procuradores delegados que nos acompañan, para el exministro Guillermo Plaza Salcidi, lo que él representa en el Huila, para todos los amigos y amigas huilenses. Rodrigo Gutiérrez in memoriam. Qué privilegio estar esta mañana hoy aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Voy a pedirle al señor Procurador que me siga invitando a estas actividades académicas, porque de pronto vamos a acabar con un estereotipo que han venido creando los detractores de nuestro Estado de Derecho, que ven en las autoridades no órganos que pueden actuar mancomunadamente, que pueden colaborarse entre sí para la consecución de los fines del Estado, y el supremo de ellos es alcanzar la paz, sino contradictores, autoridades que de una u otra manera han hecho del Estado un campo de batalla en donde la dialéctica y la construcción de consensos no es posible. Para quienes así piensan, van a salir muy defraudados y con un bostezo enorme de esta reunión.
porque todo es un tema de perspectivas. Mi profesor de Derecho Probatorio, que es un íntimo amigo nuestro, el doctor Fernando Londoño Hoyos, cuando me hablaba de la prueba y de la necesidad de conocer en su conjunto el testimonio, la prueba documental, etcétera, me decía, siempre vea el universo probatorio. Pero nosotros estamos acostumbrándonos a ver simplemente matices de una misma realidad. Cuando yo estaba aquí sentado me entendía a la izquierda del señor procurador. Y ustedes muy de seguro me veían, es un problema de perspectiva, a su derecha. Pero ambos estamos y formamos parte de una misma realidad. Ambas versiones son ciertas, son reales y son las percepciones de momento. Pero lo que tenemos que hacer los colombianos es construir la verdad de conjunto. Aquí no hay amigos ni enemigos de la paz. Aquí hay demócratas que están perseverando en un proceso por la reconciliación de los colombianos después de más de 50 años de una cruenta guerra que ha dejado huérfanos, que ha dejado viudas y que ha dejado una sociedad profundamente desgarrada. El señor procurador ha hecho delante de ustedes un ejercicio fascinante de lo que serían las líneas rojas en un proceso de paz. Hemos compartido en privado esas mismas líneas rojas. Nuestra última reunión con el señor presidente, y de ello dará fe el señor procurador, fue repasar justamente estos criterios que hoy ha expuesto en nombre de la sociedad. Pero que no se crea que la sociedad que representa nuestro procurador es una minoría que quiere en Colombia profundizar la guerra, la sangre y la fractura social y política de la sociedad. No, él no habla en nombre de esa sociedad, y yo lo sé, y yo doy testimonio de ello, porque él sabe que el 72% de los colombianos apoya en las encuestas el proceso de paz. Claro, con desconcierto, con desconfianza de cuál va a ser el futuro que habrá de seguir en el posconflicto, porque nuestra generación no ha conocido el silencio de las armas. Y por ello mismo son bienvenidas las inquietudes. Y por eso, como lo ha dicho el presidente Santos, tenemos que aproximarnos a todos los colombianos en todas las regiones para hacer una pedagogía de la paz. Y esa pedagogía se puede hacer a partir del escepticismo que plantea el señor procurador, que es, yo le agregaría, un escepticismo racional. Y él lo acepta en esos términos. La primera línea roja que nos propone el procurador, con sus advertencias, que óigase bien, no son advertencias para la institucionalidad ni para el gobierno, son advertencias, como bien lo ha reconocido el señor procurador, para quienes desde La Habana, como representantes de la insurgencia armada y con quienes estamos dialogando los colombianos, a través de declaraciones que lucen a veces estridentes, le dicen a la sociedad colombiana que no están dispuestos a aceptar un acuerdo de paz en el marco de la institucionalidad globalizada. Pero esas son advertencias que formula el señor procurador para quienes desde el exterior dicen que no están dispuestos a pagar cárcel, para quienes desde el exterior a veces mencionan que no están dispuestos a entregar las armas y que suscitan en el orden interno de la nación toda clase de dubitaciones y de dudas.
Pero todos los colombianos tenemos que entender que la autoridad legítimamente constituida, en cabeza del jefe del Estado y del presidente Santos, se está desarrollando este proceso en el marco de una institucionalidad, y como el presidente y sus ministros plenipotenciarios en las negociaciones negocian con una constitución debajo del brazo y no apelando a una ruptura constitucional como se quiere hacer pensar en algunos sectores de la sociedad, pues por esa circunstancia nosotros podemos aproximarnos a lo que serían esas líneas rojas. La primera línea roja que plantea el señor procurador, que conversamos en privado con el señor presidente y que es importante que los colombianos conozcan, que la hemos debatido y que la hemos compartido, tiene que ver con el concepto de que estamos desarrollando una paz sin impunidad. Y voy a utilizar expresiones del propio presidente de la República, no son de mi propia cosecha intelectual. Este proceso de paz no es un mecanismo de intercambio de impunidades. Esta es una expresión que ilustra en toda su dimensión cómo lo que se está construyendo en La Habana es un proceso de paz sin impunidad. Ayer mismo, el señor presidente de la República, si ustedes abren los grandes diarios nacionales y regionales, le decía al país que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para que las FARC entiendan que podemos alcanzar la reconciliación en el marco de una justicia transicional que está dictada por nuestro constituyente en el acto legislativo que para el efecto se dictó. Eso implica que haya verdad al 100%, como lo dice el señor procurador, justicia, aunque sea mínima, son sus palabras, procurador, y reparación, aun cuando sea media. Verdad, justicia y reparación son los pivotes de este proceso de paz. Y obviamente el principio de no repetición, porque la sociedad colombiana está dispuesta a hacer estas concesiones por la reconciliación de los colombianos, es en el marco de una perspectiva que nos permita asegurar que Colombia habrá dejado para siempre la guerra y el conflicto entre sus hermanos. Y es que tiene que haber una paz sin impunidad, porque esa es la realidad del nuevo orden internacional. La sociedad contemporánea se globalizó. Es cierto que en los procesos anteriores se pudo formalizar autoamnistías en América Latina, en África. Hoy en día, después del Tratado de Roma, y este es un proceso pedagógico en el que tenemos que interactuar todos los colombianos sin excepción, todos sin excepción, frente a la insurgencia armada, no es posible avanzar en un proceso de paz con impunidad. Las amnistías, los indultos generalizados no forman parte del lenguaje de la sociedad contemporánea a partir del Tratado de Roma. Lo hemos compartido con el señor procurador. Él sabe que eso lo sostiene el señor presidente, el delegado principal en las negociaciones, el ex constituyente, ex ministro de la época y padre de alguna manera de la Constitución del 91, Humberto de la Calle. En el orden interno, porque hay un acto legislativo, que es el acto legislativo número 1 del 2002, que constituye el marco jurídico para la paz. Ese marco jurídico para la paz enseña que uno de los postulados esenciales es el de la justicia. Y por eso la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a propósito de ese acto legislativo, ha dicho que entre nosotros no es posible. Esa no es una advertencia que deba surgir como una expresión
para oponerse al proceso de paz. Es que es la mera lectura del orden internacional y del orden constitucional interno que ha interpretado de la manera más genuina nuestra Corte Constitucional en su sentencia C-579 del pasado 2013. Hay sectores de la sociedad colombiana que no quieren oír. A esos sectores autistas les repetimos hoy con el procurador que en Colombia no es posible la paz con impunidad, porque así lo sostienen el procurador, el presidente de la República, el negociador Humberto de la Calle y en últimas la Constitución de todos los colombianos. El presidente ha dicho, por supuesto, que tenemos que avanzar en un proceso que busque el máximo de la justicia para lograr el máximo de paz dentro de un proceso de entendimiento. Y eso implicará dejar avanzar las negociaciones. Lo que no podemos es, cuando apenas empieza a hablarse del tema en La Habana, cuando no nos hemos podido sentar a la mesa a discutir el punto vertebral de este proceso de reconciliación de los colombianos, empezar a discutir estos temas por fuera de la mesa, generando estridencias, ruidos y debates que al final terminan siendo innecesarios porque no revelan ningún entendimiento ni ningún desencuentro entre la sociedad colombiana y sus representantes en la mesa de negociaciones. Tenemos que, eso sí, hacer causa común para que el Estado de manera unitaria no mine ni destruya la confianza legítima que debe haber en este proceso de acercamiento para buscar la reconciliación de los colombianos. La segunda línea roja que nos plantea el procurador, el tema de las armas, está escrito. Es la primera vez que las FARC han admitido en el acuerdo, para un acuerdo final que se suscribió entre el gobierno y los representantes de las FARC, que están dispuestos a dejar las armas. Pero como en todo proceso de paz, no puede ser una mera capitulación indigna. Lo que tenemos que buscar es unos mecanismos que habrán de negociarse en La Habana para que la reinserción a la vida civil sea plena, sin armas por parte de los insurgentes cuando se reincorporen a la democracia colombiana. ¿Cómo? Ese es el tema que habrá de desarrollarse. Pero no podemos aproximarnos a ello con aprensiones, con escepticismos que sugieran que va a haber del lado del Estado una entrega a las distintas formas de violencia que se han consolidado en la sociedad colombiana y que se les permita continuar su vida una vez reinsertados de manera armada. El presidente de la República, y hago suya una expresión, ha dicho de manera concluyente e inequívoca, esto no se presta a ningún tipo de eufemismos, en Colombia no habrá una paz armada. Más claro, decía también mi abuelita, señor procurador, no canta un gallo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Esa es la tarea en la que está trabajando la subcomisión del fin del conflicto, que la integran ni más ni menos, que lo oigan los colombianos, que la integran 5 generales activos de la República y un almirante. Alguno de los aquí presentes podrá creer que estos representantes activos de nuestras fuerzas militares y de policía
llegaron allí para negociar la institucionalidad y para abocarnos a una fase histórica donde se firme una paz armada en Colombia? A nadie le cabe en la cabeza semejante alternativa o semejante hipótesis. Por eso, y ha parecido muy audaz, algunos sectores de la sociedad han controvertido que nuestras Fuerzas Armadas, que han sido los tutores del respeto de nuestra vida y de nuestra dignidad, vayan como que son gestores desde el punto de vista técnico de estos acuerdos a asegurarnos que en esa fase del posconflicto no haya una vida consecutiva de violencia a partir de un mecanismo en el cual no se haga efectiva la dejación de las armas. Y por supuesto, como lo decía el señor procurador, modalidades para esa dejación son infinitas. En el caso de Irlanda del Norte, que es el que más se refiere recientemente, si ustedes quieren saber cómo se hizo la entrega de las armas, se van a topar con una realidad frustrante, no podrán saberlo. Porque allí no se humilló al IRA. El IRA le entregó a una comisión de 3 comisionados presididos por un general canadiense, hizo entrega de las armas, se hizo un levantamiento, un inventario de esas armas que fueron entregadas y esa acta hoy está depositada en el Boston College y solamente pasados 30 años, cuando se haya consolidado ese acuerdo de paz en el Reino Unido, será posible cuando los ingleses puedan conocer finalmente cómo se surtió esa fase histórica para consolidar la paz entre ellos. Esa es una alternativa, pero puede haber muchas como las que mencionaba el señor procurador. Él no se opone a ninguna de ellas. Él nos está señalando caminos, está mostrando alternativas, pero está advirtiendo, como lo dice el señor presidente, y en eso formamos parte de un mismo coro, señor procurador, que en Colombia no puede haber una paz armada. Su tercera línea roja, dice el señor procurador, que es muy importante que en la incorporación a la vida civil se haga efectiva la reparación de las víctimas. Ese es justamente el punto quinto de la fase de negociación. Punto quinto que apenas comienza. Este proceso de paz no lo dice el gobierno, lo dicen todos los dirigentes del mundo contemporáneo, de las naciones más importantes del mundo. Lo dicen los académicos, lo dicen los centros de pensamiento. Es el primer proceso de paz y de reconciliación que se construye en nuestro mundo, en nuestro universo, poniendo en el centro del proceso a las víctimas. Por eso, en un acto inusual, en actos realmente audaces, las víctimas del conflicto armado fueron a La Habana a reclamarle a quienes son sus victimarios que respondieran por el daño que le han venido causando a lo largo del tiempo a la sociedad colombiana. Pero por supuesto, serán las FARC y serán todos los gestores de violencia los encargados de reparar a las víctimas. Ese es un principio medular del proceso que ha iniciado el presidente de la República. Por eso mismo tendrá que repararnos los paramilitares, los gestores de las autodefensas en Colombia que profundizaron el conflicto y que se encuentran en un estado embrionario de reparación por el daño causado a las víctimas en la sociedad colombiana en los últimos 20 o 30 años. Ayer, por primera vez, porque el gobierno cree en la reparación de todos los agentes de la violencia en Colombia, hemos logrado que la familia del señor Carranza le entregue
al Estado colombiano 28.000 hectáreas de las tierras más productivas del Meta en Puerto Gaitán, de las cuales 1.000 vamos a entregar al Ejército de la República de Colombia, para que a partir de ellas podamos construir una sociedad en donde las tierras estén dispuestas a la producción agrícola y ganadera del país con sentido de legitimidad y con sentido democrático. Esa es una aspiración que debemos tener todos los colombianos y que se empieza a refrendar cuando ocurren hechos como el que ayer se consolidaron justamente con esta entrega de 28.000 hectáreas. En esta materia, que no quepa dudas, utilizo de nuevo una expresión concluyente, inequívoca del señor presidente de la República, el presidente Santos. Las FARC deben disolverse y reparar a sus víctimas y aceptar que han sido victimarios en el conflicto armado del país. El presidente de la República califica la situación reconociendo también, sin dubitación, que las FARC son victimarios y no víctimas en el proceso de paz. Y por supuesto, si este es el marco institucional en que tiene que desenvolverse el proceso de paz y que es inspirador para el propio gobierno, ¿cuáles son nuestros desencuentros, señor procurador? El país todo tiene que celebrar al unísono que podamos hacer esta pedagogía de paz a lo largo y ancho de toda Colombia. Que ojalá usted, que no es enemigo de la paz, porque usted es un gestor de paz, y así lo reconocemos con su actitud, y lo convocamos a que nos ayude a construir este proceso de reconciliación. Con su escepticismo racional, de eso se trata, que todos nos reconozcamos con nuestros propios roles, con nuestras propias identidades y podamos construir un consenso para alcanzar la paz. Por eso le hemos pedido al señor procurador, y hoy se lo reiteramos de manera pública como se lo hicimos en privado en la reunión que sostuvimos en el Palacio de Nariño, que queremos una paz que se negocie con toda la sociedad colombiana. No queremos una paz con una sociedad fragmentada ni polarizada. La silla de la Comisión de Paz que le corresponde al Centro Democrático está dispuesta para que tome asiento el Centro Democrático allí y participe con sus opiniones y con sus puntos de vista para construir ese sentimiento nacional en torno a la paz. Y usted, señor procurador, como el que más, puede ser un gran gestor para que eso sea una realidad. Como se lo dijo el señor presidente de la República en privado, y que hoy quiero hacerlo público en nombre del gobierno, ayúdenos a tenderle la mano al presidente Uribe para que él construya con el resto de los colombianos los próximos siglos de historia de la República, pero de una historia que no es descarnada en medio de una guerra tormentosa y sangrienta que tanto nos ha afectado y tanto nos ha fracturado a los colombianos. Porque la razón de la fuerza, la última razón de la fuerza, es la paz. Lo decía Antonio Nariño, de quien estamos conmemorando su natalicio en estos tiempos, que de qué sirven los triunfos, y lo decía en los albores de nuestra república, de qué sirven los triunfos si no los corona la paz. Los últimos gobiernos, el del presidente Pastrana, del que tengo el honor de haber formado parte, se dio a la tarea de fortalecer a la fuerza pública.
Yo estaba encargado del gobierno cuando la toma de Mitú. 1000 hombres armados de las FARC se tomaron Mitú, y la capacidad de reacción de la sociedad a través de la fuerza pública era absolutamente precaria. No teníamos sino 4 helicópteros artillados. No había forma de enfrentar esa forma de violencia. Y logramos, gracias a la cooperación internacional, entregar un ejército fortalecido con más de 72 helicópteros artillados y con todos los recursos necesarios para confrontar a la insurgencia armada en Colombia. Y a eso se dedicó con empeño el presidente Santos, siendo ministro de Defensa en el gobierno del presidente Uribe. Y luego, en su gobierno, el presidente Santos logró, haciendo el uso de la fuerza, que es el uso de la Constitución, el imperio de la ley legítima, fue el primer colombiano que logró tocar al secretariado de las FARC. Eso es un hecho incontrovertible, gracias a lo cual hoy las FARC están sentadas en La Habana procurando un proceso de reconciliación y de paz. Este proceso de paz tiene que ser un propósito de todos, tiene que ser una política en la que no podemos ser claudicantes y en las que, si nos encontramos con nuestras propias identidades, si reconocemos la institucionalidad y el mandato de una Constitución que nos gobierna, va a ser posible construirla con sentido de patria y con sentido de unidad. Ese proceso de paz alcanzará unos acuerdos. Ojalá se vean más temprano que tarde. Ojalá el 2015, como lo ha dicho el presidente Santos, sea el año de la paz. Y esos acuerdos se someterán, señor procurador, como se lo hemos dicho a usted en tantas oportunidades, a una refrendación para que sea finalmente la sociedad colombiana la que se mire en el espejo de esos acuerdos y determine finalmente si los mismos deben ir adelante a través de un mecanismo de refrendación popular. Sobre eso no vamos a ponerle conejo a los colombianos, porque el presidente, frente a las voces que han empezado surgiendo en el ámbito de la Constitución, de que no requerirían ningún tipo de refrendación, en la medida en que el marco jurídico de la paz establece que los instrumentos para alcanzar esa reconciliación deben desarrollarse a través de una ley estatutaria, ciertamente no requerirían de una refrendación popular. Pero la decisión política inequívoca del presidente de la República es avanzar en ese proceso de refrendación de cara a los colombianos para que los acuerdos alcancen toda su legitimidad. Y lo dice el procurador, y lo entendemos en el gobierno. Esos acuerdos tienen que ser legítimos para que sean duraderos y tienen que enmarcarse en el orden internacional y en el marco de nuestra Constitución. Por supuesto, paralelamente a ellos, pero que sin que sea tema de negociación en La Habana, en Colombia tendremos que encontrar mecanismos de justicia transicional para los demás actores del conflicto. Porque óigase bien, Colombia no va a alcanzar la paz si no encuentra también una salida análoga para los responsables de la guerra que desde como agentes del Estado hayan cometido atropellos o, como dice el propio Procurador General de la Nación, hayan desviado su función de Estado cometiendo delitos que están por fuera de su propia institucionalidad. O frente a los
paramilitares o a las autodefensas o frente a los auxiliadores o determinadores en calidad de financiadores de las autodefensas y de los paramilitares. Sabe el país que hay más de 15.000 expedientes que hoy los comprometen y no podremos resolver el tema de la paz sin que encontremos una salida en el ámbito de una justicia transicional para que al amparo de la justicia hagamos la transición hacia la democracia con reconciliación que cubra a todos los colombianos. De lo contrario, estaremos asistiendo a una nueva frustración y por ello el presidente de la República, el presidente Santos, ha dicho una y otra vez que necesitamos avanzar en una reconciliación, en un proceso de paz que sea colectivo y que sea institucional. Muchas gracias por esta oportunidad que nos han dado en la Cámara de Comercio para que ustedes vean de qué manera esos estereotipos que muestran que hay unos desencuentros absolutos que conducen a hacer inviable la paz al interior de la sociedad colombiana, realmente no existen. Las advertencias bienvenidas, porque estamos en medio de la negociación. Pero créannos ustedes, como tienen que creer todos los colombianos, que la decisión del presidente Santos es llevarnos de la mano a la paz a todos los colombianos en el marco de la Constitución y de la institucionalidad. Yo creo mucho en la semiología, señor procurador, en los gestos. Vamos a mostrarle al país que usted es un agente de paz y así lo creemos nosotros. Comparta conmigo la paloma de la paz, que es la simbología del proceso incluyente en que estamos usted y todos nosotros en el gobierno. Muchas gracias. ¿Aló? Hasta ese momento había sido dubitativo, confuso y que enviaba mensajes equívocos. Esa es la razón por la cual el escepticismo se ha generalizado y las preocupaciones. De allí la necesidad de resolver esas dudas. Por eso yo le propongo que en ese lenguaje, doctor Néstor Humberto, que el presidente me responda a las preguntas. Porque la respuesta a las preguntas aclaran dudas. La respuesta a las preguntas generan confianza. La respuesta a las preguntas dan certeza. La respuesta a las preguntas desactivan preocupaciones. Y la respuesta a las preguntas es una prueba y un ejemplo de buen gobierno. Procurador, será un privilegio que los colombianos vean una vez más las respuestas que hemos venido dando a lo largo de los últimos tiempos
sobre el proceso de paz, sobre sus interrogantes, sobre sus inquietudes. Eso es legítimo. Ni más faltaba que descalifiquemos las preguntas, los cuestionamientos, porque es apenas natural que se desarrolle este ámbito de esclarecer de qué manera se está conduciendo el proceso de paz. Por eso ha dicho el presidente Santos que va a seguir avanzando en la pedagogía en todas las regiones de Colombia. Las estamos recorriendo todas las semanas haciendo estas tertulias, la estamos haciendo con los propios militares y policías de Colombia en todos los lugares de la patria. Lo importante es que esas respuestas, que las vamos a hacer públicas, tenemos que hacerlas públicas en el dominio de la Presidencia de la República, se deben hacer con base en las propias frases del propio presidente, que no son de ocasión, sino que una y otra vez ha venido repitiendo a lo largo de los últimos 2 años, para que se conozca de qué manera seguimos un mismo camino, recto, sin vacilaciones, y compartimos un mismo concepto de una paz que nos una a todos los colombianos. Una anécdota final. Antes de Semana Santa, yo le envié al presidente con Néstor Humberto y con Roy Barreras unas goticas de valeriana, pero el que se las tomó fue Néstor Humberto. Lo que no les cuenta el procurador es que él y nosotros asistimos al mismo médico.